Muy bien chicos, vamos a empezar con este dibujo de Vegeta Ultra Ego. Para esto vamos a utilizar una estructura bastante simple, hecha únicamente con figuras geométricas. Vamos a dibujar al personaje de frente, solamente la cara y parte de su cuerpo, ya que la finalidad de la clase es más que nada centrarnos en los colores. Vamos a empezar haciendo un círculo, tratando de que nos quede lo mejor posible. No necesitamos que sea un círculo perfecto, solamente que se parezca. Podemos borrar, podemos corregir si es que es necesario. Una vez tenemos nuestro círculo hecho, vamos a dividir por la mitad de manera horizontal. Sería más o menos por aquí. Luego, en la parte superior vamos a trazar una línea. Tiene que estar pegada a la parte superior del círculo, una línea recta. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Fíjense que hemos dividido nuestro espacio en dos. 1 y 2. Ahora necesitamos encontrar un tercer espacio que sería más o menos por aquí, del mismo tamaño o aproximadamente del mismo tamaño. Una vez tenemos los tres espacios marcados, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, son tres, vamos a trazar una línea desde el centro del círculo de manera vertical y fíjense que nos va a quedar una cruz dentro del círculo. Esa línea que hemos hecho la vamos a extender hacia la parte de abajo de esta manera. Y ahora, desde los extremos del círculo, en la izquierda y en el lado derecho, desde este punto, vamos a sacar una línea curva que llegue hasta este punto. Pero fíjense cómo lo voy a hacer yo y lo hacen ustedes a continuación. Fíjense que es una línea curva bastante suave que termina en ese punto. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y listo, fíjense que la figura que nos queda ya se parece mucho a la cabeza. En realidad tiene como una figura parecida a un huevo al revés. Pero en el caso de los personajes de Dragon Ball, esta parte de la mandíbula suele ser un poco menos alargada. Entonces luego le vamos a quitar un poco de tamaño aquí. Pero ahora necesito que posicionemos los ojos, la nariz y la boca. En este espacio, desde esta línea a esta línea, quiero que se fijen bien en qué líneas estoy trabajando. Vamos a trabajar desde esta línea a esta línea la mitad. Más o menos sería por aquí. Este espacio que se ha formado aquí va a ser para ubicar los ojos. Luego, desde la línea final hasta esta línea, vamos a sacar también la mitad. Presten mucha atención aquí porque sé que pueden llegar a confundirse. Entonces, desde esta línea que acabamos de hacer hasta la línea que está justo debajo del círculo, vamos a sacar otra vez la mitad. Nos va a quedar un espacio mucho más angosto. Ok, una vez tenemos estas líneas marcadas, en este espacio, fíjense, está esta línea, que regularmente va a ser la línea para la frente, es decir, desde donde regularmente va a nacer el cabello. Estas dos líneas que le siguen van a ser el espacio para los ojos. Entonces aquí, justamente abajo de esta línea del círculo, vamos a hacer un círculo más pequeño aquí, tratando de encajarlo justamente en el centro de la línea que tenemos ahí. Y a los lados, a la izquierda y a la derecha, vamos a hacer dos círculos exactamente del mismo tamaño. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Aquí abajo vamos a poner un triángulo y aquí abajo vamos a poner un óvalo. Fíjense bien en qué línea estoy posicionando cada una de las figuras. Esta va a ser para los ojos, esta parte va a ser para la nariz y esta parte para la boca. Muy bien, sucede que aquí ponemos un círculo porque la distancia que hay entre un ojo y otro regularmente, y también pasa en la vida real, es el mismo tamaño de uno de los ojos. Por ejemplo, este círculo tiene este tamaño y aquí se repite el mismo tamaño. En Dragon Ball sucede muchas veces que esa regla se rompe porque la mayoría de los ojos en Dragon Ball suelen tener esta forma. Como los personajes muchas veces están enojados, juntan demasiado los ojos y aquí en el entrecejo hay muy poco espacio. En el caso de este personaje que vamos a dibujar, también esa regla se va a romper. Pero antes de olvidarnos, aquí tenemos que poner las orejas. Van a ir desde la línea de abajo de la nariz y la línea superior de los ojos. Vamos a poner unos óvalos. No significa que las orejas vayan a tener estas formas realmente, sino que aproximadamente en ese espacio van a entrar nuestras orejas.
Y listo, ya tenemos la estructura, solo falta añadir los detalles encima. Esta estructura no se va a ver, simplemente es la guía para que nosotros pongamos todos los elementos del rostro en el lugar correcto. Es por eso que tratamos de que no quede muy presionado, para que yo pueda borrar las líneas innecesarias. Y ahora le vamos a pasar nuestro borrador con mucho cuidado para retirar un poco las líneas, para que no nos confundamos, porque yo sé que si hay demasiadas líneas en nuestro dibujo puede llegar a ser un poco confuso. Fíjense que toda la estructura aún se ve, no la he quitado por completo, ya que necesito verla para saber dónde posicionar los elementos, pero no quiero que la línea se vea tan marcada como las líneas que voy a hacer con los detalles. Ok, para las cejas, en el caso de este personaje no tiene cejas como tal, sino que tiene una parte como más voluminosa encima. Eso lo vamos a hacer desde donde está la línea del círculo. Fíjense que aquí hay una parte donde se chocan la línea de los ojos y la línea del círculo. Justamente aquí vamos a hacer como la forma de un paréntesis, algo así, a ambos lados. Y luego aquí vamos a subir con una curva que apunta hacia otra dirección. Ahora, les mencionaba que los ojos en Dragon Ball se cierran bastante cerca de aquí, del centro. Entonces, en este punto, aquí abajo, un poquito más arriba de este punto, vamos a marcar como si fuera una letra U, así. Algunas de las figuras que voy a hacer aquí, las voy a hacer aquí más grande para que ustedes lo puedan entender mejor. Esta es la figura que estoy haciendo ahí, en ese pequeño espacio. Y ahora tengo que unir desde este punto hasta este punto. Vamos a usar una línea ligeramente curva, no vamos a hacerlo tan recto. Entonces vamos a hacer esto. Fíjense cómo lo hago yo y ahorita lo hacen ustedes. Y aquí, antes de llegar, no vamos a conectar directamente así recto, porque aquí se va a formar una punta. Antes de conectar vamos a hacer una curva y vamos a repetir lo mismo al otro lado. Desde esta punta hasta aquí vamos a sacar una línea ligeramente curva. Y ya tenemos la parte de las cejas. Muy bien, desde aquí, justamente a la altura del círculo de los ojos, vamos a sacar una línea curva así. Lo mismo aquí al otro lado. Y desde aquí vamos a bajar, donde empezamos a hacer esta curva, esto que les mencioné. Vamos a bajar una línea muy corta, así diagonal. Y luego vamos a unir ambos espacios con otra línea curva. Y prácticamente con eso ya tenemos la forma de los ojos. Las expresiones hacen que los ojos cambien de forma. Entonces, dependiendo de lo que está expresando este personaje, sus ojos pueden estar más abiertos, mucho más cerrados. En este caso quiero que sea una expresión similar a lo que hace el personaje, que son como unas caras medio desquiciadas o algo así, ya que se supone que el personaje está como loco de tanto poder. Muy bien, antes de añadir la parte del iris, que es la parte circular que tiene dentro de los ojos, vamos a marcar su nariz. Cuando se trata de narices en Dragon Ball hay muchas formas. De hecho, hay muchas formas de dibujar ojos, formas de dibujar nariz, formas de dibujar bocas, dependiendo de la persona que esté dibujando. Hay muchos animadores en Dragon Ball que le dan su toque personal. Una de las formas más comunes es la siguiente. Trabajamos sobre la línea del centro, esta línea de aquí. Aquí añadimos como si fuera una letra L inclinada. Recuerden que esta es la letra L, solo que la estamos inclinando un poquito. Aquí también hacemos como si fuera una letra L. Y luego unimos estas partes. Ya, esta es una forma bastante común de dibujar narices. Puede ser un poco más delgada. Algunos lo hacen completamente negro. Todo esto así. Entonces, hay muchas formas. Vamos a usar esta de aquí. Vamos a tratar de hacerla bastante delgada y no la hagamos demasiado corta, porque cuando los personajes tienen la nariz demasiado corta, al menos en Dragon Ball, es cuando son personajes pequeños o cuando son niños. En este caso vamos a hacer la forma de la L. Y listo, ya tenemos la nariz. Para la parte de su boca vamos a jugar con la expresión de este personaje, ya que cuando está en esta transformación se vuelve un poco más psicópata, o al menos eso demuestra en su mirada. Entonces vamos a tratar de darle una sonrisa con los dientes apretados. Y en este espacio que hemos marcado, tratando de no alejarnos demasiado de la nariz, vamos a hacer una línea curva con las puntas hacia arriba.
así, como si estuviera sonriendo solamente. Y luego, a cada lado vamos a sacar un paréntesis. Recuerden que el paréntesis es esto. Entonces sacamos uno a un lado y otro al otro lado. Y en la parte de abajo vamos a repetir la misma forma de arriba. Y ahora tenemos que marcar los dientes. En vez de marcarlos con una línea completa, simplemente a la mitad vamos a hacer una rayita aquí y otra rayita al otro lado. Vamos a procurar de que esta raya esté un poquito más gruesa en la parte del inicio y termine en una punta, para que se vea que tiene los dientes apretados. Ahora sí vamos a ir con la zona del iris. En este círculo que hicimos al principio, vamos a sacar la mitad, así, de manera vertical, lo mismo aquí. Ojo, no estamos presionando mucho, recuerden que todas estas líneas se van a borrar. Y aquí, a partir de esa línea que hemos hecho, ya vamos a saber cuál es el centro de los ojos. Entonces aquí vamos a hacer, desde esa línea hacia el centro, quizá un poquito afuera de esa línea, más o menos por aquí, vamos a hacer el iris. Ahí tenemos uno. Y vamos a hacer el otro por aquí. Procuramos de hacerlos bastante grandes, ya que en esta transformación el iris de Vegeta es bastante grande. Y adentro vamos a hacerle otro pequeño círculo, que sería la pupila. Con mucho cuidado, borramos algunas líneas de dentro del ojo, las que hicimos por la estructura, y le damos forma al iris. Ahora, para añadir más expresividad al rostro, vamos a añadir algunas líneas extra. Por ejemplo, en el contorno de los ojos, este sector del lado derecho y del lado izquierdo suele estar un poco más grueso, remarcado, y aquí se le añade una línea extra a los lados. En la parte de abajo de los ojos se remarcan las mejillas, generalmente en la mayoría de personajes de Dragon Ball, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí abajo vamos a poner como si fuera un paréntesis al revés. Y de aquí vamos a sacar una línea curva de esta manera, tratando de seguir la misma dirección de la curva de los ojos. Y ahora vamos a añadirle una línea por aquí y otra línea por acá. Arriba de la nariz, aquí a un lado, le vamos a poner otra línea pequeña también. Para este dibujo no estoy usando una referencia, simplemente estoy viendo el modelo del personaje y estoy tratando de dibujarlo lo más sencillo posible. Ahora necesitamos definir el contorno de la cabeza. Este como tal no va a ser su contorno, ya que Vegeta no tiene la parte de la mandíbula tan grande, ni tampoco con líneas tan curvas. Entonces, ya que tenemos todo el rostro, va a ser un poquito más sencillo posicionar los elementos en el lugar correcto. Antes que nada, aquí sobre la línea de los ojos, donde van a empezar las orejas, vamos a marcar como si fuera un número 7, aquí invertido, así, para la parte de la patilla del cabello. De aquí vamos a sacar una línea diagonal recta y nos vamos a detener justamente donde empieza la boca, más o menos a la altura de esta línea. Nos detenemos y lo mismo hacemos al otro lado. Ok, ahora necesito que el espacio de la boca hacia el mentón se reduzca. No quiero que esté tan ancho este espacio, entonces lo voy a reducir. De este espacio va a quedar un poquito más arriba. Entonces, desde aquí, justo donde empieza la boca, o donde está la línea de la boca, vamos a doblar la mandíbula con una línea ligeramente curva. Vamos a marcar aquí el mentón y luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. Borramos la línea que no nos funciona. Recuerden que no hay que presionar demasiado. Y listo, ya tengo a grandes rasgos la cara de este personaje. En la parte superior de sus cejas, aquí vamos a añadir algunas líneas. Aquí voy a engrosar esta parte. La parte de sus orejas vamos a trabajar igual, desde la línea de abajo de la nariz hasta la línea superior de los ojos. Más o menos por aquí vamos a subir una línea curva. Quiero que se fijen bien
la forma en la que dibujo las orejas porque tienen una forma muy particular de hacerse en Dragon Ball. Subimos con una línea curva, luego bajamos con una línea diagonal, fíjense que se forma un ángulo aquí, bajamos y luego aquí doblamos de esta manera y aquí subimos. Pero fíjense que no se forman puntas, simplemente genero curvas. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. Y listo. Ahora necesito añadir las líneas interiores de la oreja. Aquí vamos a añadir otra línea parecida igual a una letra C. Y aquí una más pequeñita. Esta línea la vamos a extender hacia abajo. Aquí vamos a sacar una hacia arriba. Y listo. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y ya está. Ya tenemos las orejas. Ahora necesitamos hacer la forma de su frente. Con solamente el círculo de la estructura da la impresión de que el personaje está calvo o que está pelón. Se ve hasta gracioso incluso. Pero tenemos que darle la forma correcta. Más o menos por aquí, de la línea de la frente vamos a bajar un poquito y vamos a hacer una marca. Hasta ahí va a llegar la forma de la frente que tiene este personaje. Tiene las entradas bastante grandes, bastante circulares. Entonces nosotros lo vamos a hacer bastante parecido. Para la parte de la frente necesitamos hacer la forma tan particular que tiene la frente de Vegeta. En este caso vamos a marcar hasta dónde va a llegar esta pieza que parece un corazón. Más o menos sería a la altura de donde están empezando sus cejas o lo que sea esto. Más o menos por aquí vamos a marcar una línea y hasta ahí va a llegar la forma de su frente. Vamos a subir un poco acercándonos a la forma del círculo, pero aquí nos vamos a separar. Justamente donde aparece la línea de la frente nos vamos a separar. Vamos a subir un poco y luego bajamos hasta ese punto que he marcado. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Subimos cerca de la forma del círculo. Vamos a tratar de que ambas líneas lleguen hasta la misma dirección, aproximadamente hacia la misma altura. Y listo, ya tenemos la forma de su frente. Ahora aquí vamos a añadir una línea curva, que es como la continuación de esta forma. Así. Y vamos a añadirle una vena que se le está marcando en la parte de su frente para demostrar que el personaje está muy cansado o muy estresado, que es algo propio de esta transformación. Lo vamos a hacer así, una línea curva, aquí otra línea curva parecida a una letra S, y aquí vamos a repetir una forma como esta. Le vamos a añadir algunas heridas, algunos raspones en la forma de su cara, pero antes de añadir todo eso, con mucho cuidado con nuestro borrador, yo utilizo una goma moldeable y le puedo dar forma para quitar algunas líneas específicas, pero si ustedes no tienen, pueden usar un borrador común, pueden utilizar un estilete o una cuchilla para cortar el borrador y sacarle punta y poder borrar las líneas de la estructura que están en la cara. Vamos dejando solo las líneas importantes para poder visualizar el rostro de nuestro personaje y corregir algunos detalles si es que fuera necesario. Aquí, por ejemplo, creo que voy a cambiar un poco la dirección de estas líneas para que me quede el rostro un poco más definido. Es un cambio mínimo, pero que va a ayudar para que el personaje se vea mucho más parecido. Recuerden que no estoy trabajando con una imagen de referencia, simplemente he buscado varias imágenes del personaje y estoy tratando de hacer un dibujo nuevo. Ahora vamos a marcar algunas heridas. Por aquí le vamos a poner algunos raspones. Es importante que al momento de hacer los raspones o las heridas en Dragon Ball,
sean solo líneas así separadas, algunas más juntas, otras más abiertas, pero que nunca se crucen como si fuera esta figura. Porque si se cruzan así, pierde un poco el sentido, da la sensación de que en realidad son rayas dibujadas en el rostro. Claro que al final no dejan de ser rayas, pero tenemos que dar la sensación de que son raspones. Por aquí vamos a añadir más. No presionen mucho. Ok, listo, ya tengo el rostro del personaje, la expresión me agrada. Creo que demuestra bastante lo que hemos visto en el manga con este personaje. Si es necesario acomodar algunas líneas, pueden hacerlo. Y ahora sí, toca la parte más importante, el cabello. Ok, antes de continuar quiero hacer una pequeña corrección, ya que siento que para que la expresión del personaje destaque mucho más, esta parte superior de la boca la voy a hacer un poco más curva y voy a tratar de que se acerque más a la nariz. Siento que este espacio ha quedado muy ancho. Es un cambio mínimo, pero va a ayudar a que el personaje tenga la expresión correcta. Y también esta parte de aquí va a subir un poco de esta forma. Ahora sí vamos a ir con la parte del cabello. Para su cabello, esta línea del centro que tenemos en la estructura, la vamos a extender recto hacia arriba. Y ahora vamos a hacer la forma de su cabello. Generalmente, desde esta posición, desde donde está el personaje, su cabello suele nacer desde la mitad de las orejas. Entonces, por aquí. Voy a borrar estas líneas de ejemplos que hice. Y ahora desde aquí hacia arriba voy a hacer esta figura sin presionar demasiado el lápiz. Como si fuera la forma de una llama. Aquí una punta. Y aquí otra punta. Así. No termina en el centro, sino que siempre un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. Generalmente es hacia la derecha. Y aquí vamos a sacar otra punta. Y terminamos con estas formas curvas. No estoy presionando mucho el lápiz, recuerden que todo esto es solamente una línea guía. Y ahora en este espacio que hemos marcado, ahora sí vamos a posicionar los mechones de su cabello. Para los mechones del cabello de Vegeta, vamos a utilizar este tipo de puntas, así, al principio, y luego vamos a hacer estas formas, tratando de que haya una punta siempre al final y en la zona de abajo esté mucho más ancho, mucho más abierto. Vamos a empezar por un mechón en diagonal que apunte hacia arriba. Lo mismo al otro lado. Pero aquí viene algo muy interesante. En esta transformación podríamos pensar que el cabello de Vegeta no cambia realmente, pero en realidad se añaden algunos mechones aquí en la parte final que están apuntando hacia abajo. Los vamos a añadir y esto le da la forma al cabello de esta transformación. Y luego, sin salirnos demasiado de este espacio que hemos marcado, vamos a empezar a añadir todos estos picos, estos mechones de cabello, algunos más grandes, otros más delgados. Observen bien la dirección hacia donde apuntan. Aquí en la parte de arriba, este último mechón siempre tiende a ser el más grande. Le vamos a dar la forma. Aquí sí podemos utilizar algunas referencias para guiarnos con el cabello del personaje. Y ahora simplemente borramos las líneas que no son necesarias. Ahora sí voy a detallar mucho mejor la forma. Aquí es decisión de cada uno si hace el pelo mucho más largo, quizá mucho más abierto los picos. Pero a mí me gusta realizarlo de esta manera. Ok, ahora voy a definir las líneas que van dentro de todos estos mechones de cabello. Lo que hago principalmente para estas líneas es desde cada una de las puntas voy a sacar líneas curvas
que se asemejen a la forma que tienen estos mechones. Por ejemplo, si tengo un mechón que tiene esta forma, la línea curva va a estar en la misma dirección. Un error sería hacer esto, hacer una línea recta en cualquier dirección. Tiene que estar en la misma dirección que el mechón de cabello, que las curvas del contorno del mechón de cabello. Entonces vamos a empezar a añadir desde las puntas hacia abajo, sin llegar al final, algunas líneas así, solo desde las puntas. Una desde cada punta. Y ahora vamos a añadir varias que salgan desde estas puntas sueltas, por ejemplo aquí, hacia arriba. Igual siguiendo la forma del mechón. Aquí por ejemplo voy a añadir una. Y ahora desde el contorno de la frente pueden salir algunas también. Traten de no llenarlo tampoco de líneas, no tiene que estar demasiado saturado, demasiado cargado de líneas. Y las líneas no atraviesan por completo. Por ejemplo, esta línea no tiene que llegar por completo hasta el final. Aquí, por ejemplo, viéndolo así, creo que este mechón lo voy a abrir un poco hacia afuera. Voy a abrir un poco algunos mechones más, ya que siento que están demasiado todos en la misma dirección. Entonces voy a abrir un poco hacia afuera algunas puntas para que se sienta más variado el cabello. Y listo, me convence más así. Ok, ya tengo prácticamente completa la cabeza de este personaje. Ahora lo que voy a hacer es añadir el cuello, parte de los hombros, y con eso estaría terminado. En el caso del cuello, como este personaje tiene bastante musculatura, lo que vamos a hacer es, desde aquí, desde donde nacen las orejas, vamos a sacar dos líneas curvas. Aquí voy a poner una. No tienen que ser completamente rectas. Fíjense que es un poquito curvo. Lo mismo acá. Y está inclinado, no está así. Está un poquito inclinado. Y aquí pongo la otra línea. Luego de haber posicionado el cuello, vamos a posicionar este músculo. Vamos a colocar este músculo que tiene luego del cuello, que se llama el trapecio. Lo vamos a hacer con una línea curva. Así. No demasiado larga. Lo mismo al otro lado. Y ahora vamos a añadir algunos músculos, algunas líneas en su cuello. De esta manera. Antes de continuar, la línea que habíamos hecho a la mitad, más o menos por aquí, la vamos a extender hacia abajo para poder posicionar sus músculos justamente en el centro. Hacemos esto. Dos líneas curvas. Aquí vamos a marcar una curva más pequeña. Aquí vamos a hacer estas curvas en esta dirección y aquí en el sentido opuesto. Así. Y luego aquí para marcar el pectoral también vamos a utilizar una línea curva de esta manera y de esta manera. Aquí luego del trapecio vendría la parte de los hombros. En este caso tienen una forma circular. Lo mismo vamos a hacer al otro lado, procurando de que ambos espacios nos queden a la misma distancia. Para esto nos podemos ayudar con nuestro lápiz. Por ejemplo, desde la punta hasta mi dedo estoy marcando una medida. Y esa medida se debería repetir al otro lado para que no me quede demasiado ancho. Me parece que de aquí está un poco más ancho que del otro lado. Entonces lo voy a acomodar para que ambos espacios tengan el mismo tamaño. Ok, ahora aquí vamos a cerrar esta curva o extenderla un poco más. No tiene que tocar el músculo, no tiene que tocar el pectoral, el pecho. Extendemos ahí. Y luego aquí vamos a añadirle un poco de su ropa. Ahora en la parte de aquí vamos a añadir un poco de su ropa. De esta manera vamos a añadir como si tuviera la ropa
destruida. Vamos a añadir algunas puntas. Y en lo poco que nos queda del cuerpo vamos a terminar su musculatura de esta forma. Y le vamos a añadir algunos raspones, al igual que en el rostro, para que se muestre que ha estado en un combate, que ha estado peleando. Ahora simplemente voy a ajustar algunos detalles en el dibujo general. Esto también ya depende mucho de ustedes. Por ejemplo, yo quiero definir un poco más las líneas en la forma de su oreja, aquí en la zona de los ojos. Me parece que esto está más inclinado que esto, entonces lo voy a corregir. La forma de su frente la voy a reducir un poco. Este tipo de detalles los podemos corregir cuando ya tenemos el dibujo completo y depende de lo que nosotros querramos colocar en nuestro dibujo. Ok, por último, uno de los detalles más importantes que se nos estaba pasando es que en la oreja, en este lado, nuestro personaje tiene este arete del dios de la destrucción, que los que ya leyeron el manga saben la razón del por qué lo utiliza. Afinamos algunos detalles. Y listo. Ya tenemos terminado nuestro dibujo, nuestro boceto, para el día domingo empezar a colorearlo durante la clase. Si ustedes quieren, pueden repasarlo con estilógrafo, con delineador, pueden hacerlo, pero yo preferiría que lo dejemos así, para que durante la clase lo que más resalte sea el color. Yo lo voy a dejar así. Ya en la clase vamos a estar trabajando con lápices de colores, aplicando la teoría del color con este personaje Vegeta Ultra Ego. Espero que les haya gustado. Nos vemos el domingo.